al libro más antiguo de la Biblia. Excelente, el libro de Job. Vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job. Vamos a leer unos versículos de la palabra en el libro de Job, en el capítulo número 33. Job, capítulo 33. Este es el libro más antiguo de la Biblia. No es Génesis, sino que es Job. Génesis está colocado al principio, pero no es Génesis el más antiguo. Se cree que este es el libro más antiguo. Y dice en el capítulo 33, versículo 12, aquí vamos a encontrar la respuesta de Job a uno de sus amigos. Él tuvo 3 amigos que lo fueron a apoyar y a veces a criticar un poco. Él responde a Eliú, uno de sus amigos. Miren lo que le responde en el versículo número 12 del capítulo 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Señor, esta mañana vamos a exponernos a tu palabra con este grupo precioso de hermanos y hermanas, y queremos pedirte que nos ayudes. Señor, el anhelo de nuestro corazón es sentarnos a escuchar tu palabra. Tal vez no la palabra de un hombre, sino tu palabra. Esta mañana, Señor, anhelamos que sea tu palabra la que nos hable y que podamos ser edificados de una manera misteriosa, tal vez, de una manera espiritual, pero que seamos edificados esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a compartir esta mañana una palabra que yo he llamado: de todas maneras Dios te hablará. De todas maneras Dios te hablará. Yo quisiera empezar diciendo, hermanos, de que todos nosotros estamos interesados en que Dios nos hable. Yo creo que no hay una persona aquí que me pudiera decir: mire, hermano, a mí no me interesa si Dios me habla o no me habla. Yo creo que Dios no tiene interés de hablarme, no sé, pero yo le quiero decir esta mañana, de todas maneras Dios le hablará. Y cuando hablamos de que Dios habla, yo no sé si ustedes han escuchado a muchas personas, a muchos predicadores, más que todo predicadores, pastores, maestros o hermanos, que de repente en un momento dicen: Dios me dijo tal cosa, Dios me habló tal cosa, y se aferran tanto a ese hablar de Dios y lo declaran con una seguridad, Dios me dijo, iba yo en tal lugar y Dios me dijo, iba yo en tal lugar y Dios me habló. O sea, la gente, hay un nivel de personas que creen así, que Dios les habla, y la verdad, ¿cuántos creen que Dios habla? Yo estoy seguro que Dios habla, pero esa concepción sí es un poquito delicada. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que Dios habla audiblemente?
¿Cuántos creen que Dios habla audiblemente? Cuando hablamos del hablar audible de Dios, estamos hablando de que Dios habla a tu oído, que literalmente oís con tus ojos, oís con tus oídos naturales, oís la voz literalmente, así como yo escucho la voz de un ser querido, de un amigo, de un hermano, y que me diga: David, hey David. No sé si él me diría: hey David, o ¿qué onda David? No sé, pero que Dios, el creer en el hablar audible de Dios es creer que nosotros oímos en nuestros 5 sentidos, despiertos, no dormidos, oímos, escuchamos en algún momento que Dios nos habla. Y yo creo, hermanos, como algunos de los hermanos levantaron su mano, yo creo que Dios habla audiblemente. Y creo que Dios habla audiblemente no porque a mí me haya hablado alguna vez. Y quizá la pregunta sería: ¿alguno de ustedes le habló alguna vez audiblemente, que escucharon la voz así, pero con toda certeza, que vieron a su alrededor y ahí no había nadie, sino que fue la voz que salió de por ahí, de algún lugar, y ustedes dijeron: esta es la voz de Dios, seguro me habló el Señor, y la oyeron? Yo no sé cuántos han logrado eso. Lo que yo sí les digo es que yo no lo he logrado. Sin embargo, creo que Dios puede hablar audiblemente, porque para Él no hay límites. Dios es Dios, ¿están de acuerdo conmigo? Dios es Dios y Él puede hablar como a Él le den ganas. Él puede hablar como Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Y entonces audiblemente puede ser una forma de hablar. Solamente que yo pienso que, aunque es cierto que Dios puede hablar audiblemente, y que de hecho le habló a Abraham, le habló a David, le habló a Saulo, le habló a Josué, le habló a un montón de hombres, a Samuel, audiblemente. Samuel escuchó la voz y se confundió tanto que pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Y él fue siempre a Elí, pero no era Elí, era Dios el que le estaba hablando. La Biblia lo dice claramente, que Dios le estaba hablando. Pero con el paso de los años, Dios, hoy escuchen esta declaración: la revelación de Dios es progresiva, o ha sido progresiva, porque año con año, o digamos vez tras vez, Dios se va revelando, se ha ido revelando paulatinamente para hablar a la gente de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice Hebreos 1:1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Está diciendo, Él es la última forma oficial de hablar de Dios. Dios, a través de su Hijo, está diciendo aquí, en ese momento de la revelación escrita. Y también el apóstol Pedro habla un poco acerca de eso. Segunda de Pedro 1:17 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, oiga, esta voz enviada del cielo, que algunos dicen que se está refiriendo a la transfiguración, cuando el Señor fue transfigurado y oyeron la voz, o cuando el Señor se iba a bautizar ya, y que oyeron la voz del Señor, que este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Eso es lo que dice Pedro. Ahora dice el versículo 19 del mismo capítulo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el Señor, la palabra escrita, la palabra profética es la más segura, y es la manera en que Dios habla. Esperen, porque va a haber un momento, y cuando dice el lucero, el lucero de la mañana, cuando salga el lucero que te aclare claramente todo, ese es el momento cuando vamos a estar ante el Señor, y ahí sí que no habrán velos, no habrá nada, y vamos a hablar con Él. Maravilloso. ¿Cuántos quieren estar ahí? Eso sí será fantástico realmente. Ahora,
normalmente Dios no habla audiblemente, siguiendo la misma idea que traía. No habla audiblemente. Y yo voy a dar 2 o 3 razones por qué no habla audiblemente. Normalmente no habla audiblemente. Primero, Dios no habla audiblemente. Primero porque la manera de hablarnos a nosotros es más a través de su espíritu. Dios habla por su espíritu. No es como que Él aparece personificado, o como dicen los teólogos, como una teofanía, se aparece personalmente, sino que Dios habla al espíritu de la persona. Dios le habla al espíritu de la persona, y entonces no habla con boca, no habla con una presencia física, no, que habla con espíritu. El espíritu de Dios habla al espíritu de nosotros, y eso lo muestra la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 y versículo 15. Miren lo que dice. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ha recibido el espíritu de adopción. Hay un espíritu de adopción que nosotros hemos recibido, y nos hace tener tanta confianza con Dios que le llamamos, como dice, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Papito lindo. Es una manera cariñosa de hablarle nosotros al Padre. Nosotros, papito, papacito, hoy mi papi, cosas así como a veces nos dicen los hijos de vez en cuando, ¿verdad? Pero esa es la idea, que tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, a través del espíritu. Y vean el versículo 16: el espíritu mismo da testimonio, ¿a qué? A nuestro espíritu. Ustedes están viendo cómo el hablar de Dios es justamente a su espíritu, al espíritu. El espíritu le habla al espíritu. El espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu. Y entonces le da testimonio, dice, le cuenta, le habla, le da seguridad, le da confianza, le asegura, es un testimonio, algo legal, algo real, y le da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, esa es la primera razón, porque digamos, el hablar por el espíritu es más profundo que el hablar o el oír por el espíritu es más profundo que el oír por el oído físico. El oír o el hablar por el espíritu es un lenguaje que ni siquiera nosotros podemos entender, porque nosotros apenas hablamos español y masticamos el francés en la mañana, nada más, es lo único. Pero alguno que otro pues medio habla el inglés, pero de ahí no sabemos más nada. Ahora, el lenguaje del espíritu es un lenguaje que nosotros no conocemos, no entendemos. Es una dimensión profunda, una dimensión mucho más elevada que la dimensión del hablar natural. Entonces Dios habla a nuestro espíritu y nosotros nos comunicamos con Él por medio de nuestro espíritu. Hay una relación maravillosa entre Él y nosotros. Ahora, cuando yo no le entiendo a través del hablar del espíritu a mi espíritu, cuando yo no comprendo, cuando yo no logro captar lo que Él me dice, o simplemente no le oigo, entonces yo creo, yo creo que entonces Dios dice: bueno, como no podés hablar en esa dimensión espiritual, aunque sea el oído, te voy a hablar. Estoy diciendo que el hablar, el audible, es en un nivel más bajo que el hablar espiritual, porque ese es un nivel más elevado. Posiblemente alguien que Dios le hablara al oído lo miraría como hasta se podría morir, no sé, pero el nivel es más elevado con el espíritu, cuando el espíritu habla al espíritu. Él le habla a mi espíritu, se comunica con él, tiene un lenguaje y una relación profunda que yo no puedo comprender. Ahora, cuando yo no puedo comprender con mis ojos naturales, o con mi mente natural, o con mi oído, no puedo captar, entonces, o con mi espíritu, entonces ahora Él me va a hablar al oído. Miren, le voy a poner un ejemplo. Vayan conmigo, y ahí los muchachos me están siguiendo muy diligentemente en
en pantalla. Número 22. Hay una historia muy interesante ahí, que es la historia de aquel hombre que se llamaba Balaam. Ustedes se acuerdan de la historia de Balaam. Balaam, el pueblo de Israel está a punto de llegar a su tierra, a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado. Está allá en las fronteras, cerquita. Y entonces los pueblos que ahí vivían tuvieron temor de que estaba llegando el pueblo. Así que llamaron a Balaam. Uno de los reyes amorreos llamó a Balaam y le dijo: Balaam, ve, antes que ese pueblo entre, ve y me lo maldices. Así que Balaam va a maldecir al pueblo. Pero en el camino Dios se aparece. Vean qué interesante. Vayan conmigo a Números 22, 25. Y dice de la siguiente manera: y viendo el asna al ángel de Jehová. ¿Quién vio al ángel de Jehová? El asna. Muy bien. El asna vio al ángel de Jehová. Se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, ¿quién vio el asna? ¿O qué vio el asna? Y viendo el asna, el ángel de Jehová, ¿qué dice? Se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Pregunto hasta aquí: ¿quién había visto al ángel de Jehová? Y la burra. Para ser más categórico, dice el hermano, la burra. Y el Balaam, el profeta que venía, que tenía inspiración, ¿había visto el ángel? No. ¿Dónde nos quedamos? Vamos por el 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y la azotó. Entonces nos toca el 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué haría usted si una burra le habla, hermano? Si su chucha le habla un día, o su gata. Qué tremendo sería eso, ¿verdad? Qué tremendo que usted le pegue una patada, hermana, a su chucho. ¿Por qué me pegas? Qué tremenda sería la experiencia. No sé cómo ustedes se imaginan eso, pero sí debe haber sido duro. Dice: y Balaam respondió al asna. No se murió, sino respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Mire qué bonito como le habló el asna. Qué tierna, ¿verdad? Qué ternura. Porque aquel no entendía, y voy cayendo a esto que quiero decir, no entendía la voz de Dios ni el accionar de Dios. Entonces, con ternura puso a una burra, su burra, dice el hermano, puso a su burra para que le hablara. Y no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer algo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Le está hablando Jehová, el mismo Jehová. Ese ángel de Jehová es el mismo Jesús. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Imagínense, hermano. O sea que lo que está pasando ahí es que el Balaam no tenía espíritu para captar el lenguaje del espíritu. Balaam no tenía la capacidad de entender lo que Dios le estaba diciendo. Tuvo que llegar a su oído, a sus ojos, a su natural para que pudiera entender.
Por eso yo digo que Dios puede hablar audiblemente, yo no lo dude. Pero ahora también una tercera razón que yo creo es que hay muchas voces alrededor. Y usted también tiene que tener un gran discernimiento, porque muchas veces puede oír la voz y será la voz de Dios. Podría no ser la voz de Dios. Entonces el audible de Dios, aunque es posible y lo creemos y bíblicamente era parte de la revelación, no es normalmente el accionar de Dios, no es la manera preferida de Dios. Ahora, de que te hablará, dígale a su vecino, de que te hablará. Sí, hermano, eso sí, de que te hablará. Ahora, yo no sé si vas a ser como Balaam, que no vas a entender cuando Dios te está hablando. Si yo no sé si vas a ser un poco más listo como la burra. Yo no sé, pero la cosa es que Dios te va a hablar. Dios me va a hablar. Y si yo no entiendo, entonces es mi problema. Posiblemente me van a dar con la espada, pero que Dios me va a hablar. Y yo estoy confiado de que Dios me va a hablar. Te va a hablar, dígale a su vecino, te va a hablar. Ahora, quiero señalar dos ejemplos de cómo Dios habla en la Biblia. Y no importa, este es el primer eje, digamos, no importa quién sea usted para decir, porque alguno me puede decir, ay, ¿qué me va a hablar a mí, hermano? Si usted supiera yo quién soy, ¿qué me va a hablar a mí? Semejante. Yo le voy a decir, Dios le va a hablar. Y no importa quién usted sea. Y veamos un ejemplo lindo en la Biblia. Génesis 18:1. Ubíquense conmigo en Génesis 18:1. Dice la palabra en el versículo 1 de Génesis. Aquí hay una historia maravillosa, una historia familiar en la que Dios habla. Pero vamos a tomar algunos ejemplos aquí. 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Solo quiero hacer un trasfondo un poquito para aclarar. Después, cuando dice después, es que ha sucedido algo antes y han pasado varias cosas. Una de esas cosas es que han hecho la circuncisión del pacto, donde ahora Abraham ha circuncidado a todos los descendientes de su casa, aún a los criados ya ha circuncidado, ya hizo la circuncisión, pero también circuncidó a un bicho que se llamaba Ismael, que ya había nacido. ¿Quién era Ismael? Ismael era el hijo de Abraham con la muchacha de la casa. Así, literalmente. Era el hijo de Abraham con la muchacha de la casa. ¿Por qué tuvo ese hijo? Porque la promesa que Dios le había hecho mucho tiempo atrás, Abraham miraba que no se cumplía y él decía, esto no se cumple. Y Sara también. Y un día a Sara se le ocurrió la idea fantástica. Qué bueno que a las mujeres se les ocurrieran esas ideas de ahora. Pero a ella se le ocurrió una idea fantástica. Le dice a Abraham, ¿por qué no te doy a mi esclava? Dice que no te parece. ¿Por qué no te doy a mi muchacha? Y él le dice, sí, hombre, eso te lo reveló, te habló el Señor, dámela. Y hermano, y para qué hacer más larga la historia, tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Ahora, ¿era correcto eso ante Dios? No era correcto. No era correcto. En aquel entonces los hombres podían tener más de una mujer, porque también es el periodo de la revelación que no era el mismo nivel de ahora. Hoy la revelación hoy ya no nos permite. Si mi esposa me dijera, mira, te doy a mi sierva, te doy a mi muchacha, de todas maneras es viejita, no. Pero aunque fuera muchacha, yo le diría, no, muchas gracias. Pero porque yo ya sé que tengo temor de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Y nosotros ya no hacemos las cosas porque, ¿cómo se llama? Porque nos vean, sino porque hay alguien que nos está viendo, a quien nosotros adoramos y le tenemos temor. Amén. Ese es el pueblo que Dios anda buscando, un pueblo que tenga temor de Él, un pueblo que le ame, que le sirva, que viva en reverencia a Él donde quiera que esté. Entonces mire, vamos al versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones
Pregunta oportuna. ¿Quiénes eran estos tres varones? Sadrac, Mesach y Abednego, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes eran estos tres varones? Fíjese qué interesante la posición del hermano Tenis. Algunos teólogos creen que esta era la Trinidad, pero otros creen que este era dos ángeles acompañando a Jesús. Y a mí me parece interesante esto. Vean, vienen los tres ángeles. El versículo, solo adelántese, después veamos el versículo número 13, de ahí de este mismo capítulo. En la plática la Biblia misma dice quién era, que ahí estaba Jehová entre ellos. Dice el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué? Y ahí está, Él está hablando. Ahora, sigamos leyendo. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. La puerta de su tienda, entendamos la tienda como una carpa, no era una casa formal, era una tienda de campaña, una casa informal. Ahora dice versículo número 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham está platicando con tres ángeles, y entre esos, aunque no fueran los tres, pero la Biblia dice que está el Señor, que está Jehová. El versículo 13 lo dijo. Ahora, la primera cosa que hace Abraham cuando está hablando con ellos es que siente aquel deseo, aquella disposición de dar, porque mire el versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, que era un gesto cultural que se hacía, que cuando una visitante llegaba, como las calles eran polvorientas y usaban sandalias, la costumbre era lavar los pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Que está diciendo, ya que pasaron aquí, yo no los dejo ir sin comer, los voy a atender, los voy a tratar bien. Y ellos dijeron, está bueno, de acuerdo, aceptamos la invitación. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara. Entiendo que la tienda él está abajo de un árbol, afuerita de la tienda, y la tienda está muy cerca. Vean, va a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Le ofreció sacrificio, le ofreció holocausto, y se dio prisa a prepararlo. Ya tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué momento más bonito, como del campo. Ese es un panorama más o menos así. Pero mire, aquí viene voy a detener un poquitito. Ángeles están hablando con él, Dios mismo está hablando con él. Yo pienso que nosotros aquí en la iglesia no hablaríamos con uno que haya metido las patas. Y ese es un buen punto. Nosotros tenemos que aprender que los seres humanos estamos expuestos a errores. No estamos justificando que los seres humanos cometamos errores a cada rato, aclaro, pero los seres humanos estamos expuestos a errores. Hermano, y este sí es un punto bien importante en el corazón de la iglesia cristiana. La iglesia no tiene que ser inmisericordia. La iglesia tiene que ser misericordiosa. Yo estoy seguro
que Dios se alegra más de una actitud de misericordia que de una actitud de condena. Entonces, cuando uno de nuestros hermanos no haga las cosas como nosotros quisiéramos que las haga, no podemos actuar legalistamente, porque al fin y al cabo nosotros no somos los jueces de nadie. El Señor a usted no le puso por juez de nadie. Ni siquiera yo soy juez de nadie. Realmente yo no soy juez de nadie. Nosotros tenemos que ser celosos, pero no legalistas. Una cosa es ser celoso y otra es ser legalista. El legalista no mide si va a hacer daño a la otra persona. El celoso cuida, pero cuida con cuidado. Pero el Dios del cielo está hablando con un hombre que desobedeció a la promesa, que no creyó a la promesa, que se acostó con Agar y que tuvo un hijo por fuera. Pero le está hablando. Y está, no solo le está hablando, sino que está comiendo con ellos. Mire qué interesante. Pero ahora sigamos un poquitito más adelante. Miren, versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Le hago la pregunta: ¿quiénes eran estos tres ángeles? Bueno, ya dijimos. Pero sea como sea, si el teólogo Trinis tiene razón, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si no, eran dos ángeles y era Jehová o era Jesús que estaba ahí. Pero eso sí, la Biblia más adelantito lo dice. Eso, o sea que el hermano Trinis ya le pegó por lo menos el 50% en la respuesta. Ya pegó. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si él era el mismo Dios que estaba ahí, ¿por qué está preguntando esto? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Le pregunto a usted. ¿Sabían ellos, sabían estos tres ángeles dónde estaba Sara? Correcto, hermano Trinis, correcto. Se estaba riendo, y no solamente, digamos, quizá ellos ya sabían por su omnisciencia dónde estaba Sara, sino que, como dice el hermano Trinis, hasta quizá oían que se estaba riendo. Pero entonces, digamos, Sara está adentro. Dice, y él respondió: he aquí en la tienda. En la tienda. Versículo 10. Entonces dijo: de cierto. Y permítanme, esta es mi imaginación. Tal vez hasta levantó un poco más la voz el ángel de Jehová. Tal vez levantó un poco más la voz para que oyera Sara, porque o la otra cosa importante aquí, antes de pasar: ¿por qué pregunta por Sara? ¿Por qué pregunta por Sara? Primero, ya sabe dónde está. Y segundo, ¿por qué pregunta por ella? ¿Por qué no le dice a Abraham sin necesidad de preguntar por ella? ¿Sabe qué? Y hay una lección bien importante aquí. Dios no le va a mandar a decir a nadie con otra persona lo que le quiere decir. Dios le va a decir a cada uno lo que le quiere decir. Quizás es bien importante que entendamos este concepto, porque estamos de acuerdo en la profecía, existe el don de profecía, pero nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado con muchas personas que andan buscando quién les dice algo que Dios diga. ¿Qué dice Dios sobre mí? Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque, hermano, si Dios quiere decirte algo, te lo va a decir a ti. Y si no tienes confianza de que te lo diga a ti, estás en serios problemas, porque eso implica que tu relación no anda bien con Él. Y Dios te puede hablar a ti personalmente, y te quiere hablar, y de todas maneras te va a hablar, te guste o no, o lo entendas o no, te va a hablar. Ahora, vea qué interesante. Aquí estamos viendo el que alguien diga: ¿pero qué me va a hablar a mí? Si Sara está adentro, es la mujer de Abraham, entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Yo le pregunté a Gerson y a mi esposa cuando estaba estudiando esto: ¿qué dirían ustedes dos de una persona que está atrás de la pared escuchando algo que yo estoy hablando con una persona importante que vino y está escuchando ahí con el oído
¿cómo le llamarían? Entonces Gerson me dijo, curiosidad. Y Yuni me dijo, metida. Bueno, yo no sé cómo le pondría a usted, yo no sé cómo le pondría, pero lo cierto es que no es una buena actitud, sea como usted le llame, no es una buena actitud, porque eso no es correcto. Yo estoy hablando con alguien y eso no es correcto, eso no es correcto. Yo voy a dejar que aquella persona hable y que, o sea, yo voy a mostrar madurez. Yo no, por lo menos yo no lo veo bien, y yo sé que nadie lo ve bien aquí. Pero ella está escuchando a la puerta callada, atrás de la tienda, está escuchando detrás de él. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos. Eran viejos. No mire a su vecino. Y eran de edad avanzada. Dice, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya había pasado la menopausia, que la menopausia es la etapa cuando las mujeres dejan de ver su periodo y ya no pueden concebir. Mientras haya periodo y no estén operadas, periodo y operadas, pueden tener la posibilidad de tener un bebé. Mientras, ahora cuando ya esta cuestión cesa, ya ahí ya no hay cómo. Ya no es posible. Entonces dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, ¿qué? Versículo 12. ¿Qué pasó con Sara? Se rió. Eso es lo que dice el hermano Tiri, se rió. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Incredulidad, ¿correcto? Se rió porque dijo ella. Entonces Sara, primero es metida, metiche, curiosa, lo que usted quiera llamarle. Pero segundo es incrédula porque se está riendo. Pues Sara entre sí diciendo, después que ya estoy vieja tendré deleite. Se rió. Quizá ellos ya solo eran amigos. Entonces, siendo también Abraham mi señor ya viejo, dijo ella, pensó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo la Biblia ahí. Yo no estoy agregando nada más. Entonces, mire versículo 3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Qué quiere decir eso? ¿Le gustó eso al Señor? No le gustó. Seguramente no le gustó, le cayó mal la actitud de Sara. ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo difícil para Dios, hermanos? No hay nada imposible. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de tu vida, Sara tendrá un hijo. En versículo 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí. ¿Cómo le llamarían a eso ustedes? Muy bien. Entonces ya tenemos cuántas cosas de Sara. Número 1, incrédula. Número 2, metida. Número 3, mentirosa. Vamos a ver, ¿cuántos se identifican con esas tres cosas? Levanten la mano. Hermano, y Dios le estaba hablando, y no solamente le estaba hablando, sino que le estaba dando una promesa fantástica. ¿Quién no querría una promesa de ese tipo? ¿Quién no quería que Dios venga y le hable así? Pero yo le dije esta mañana, mi tema se llama, de todas maneras Dios te va a hablar. Por si no lo crees, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Con todos esos errores Dios le habló. Y ahora vamos al segundo caso y terminamos con esto. Dijimos que Dios va a hablar independientemente de quién sea la persona, Dios le va a hablar. No estemos pensando que Dios le habla solo a los super ungidos, ay, a los que caminan así, que tienen una aureola. No, Dios te va a hablar a vos, así como sos mentiroso, metido, pecador. Te va a hablar, te va a hablar. Y porque Dios, una de las cosas que Dios ha querido a lo largo de la historia es
es tener relación con la gente. El anhelo de Dios es relacionarse con su creación. ¿Se acuerda cuando Abraham ya había pecado? Cuando Adán ya había pecado. ¿Sí? Y Dios lo está buscando en el huerto. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y lo está buscando y le está hablando, pero alguien diría: bueno, este desgraciado ya comió el fruto prohibido, no le hablo. Se dan cuenta: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira, yo te he escogido para ser un instrumento de mi obra. Y uno ve Dios hablando. Entonces, si le ha hablado a todos y le habló a la burra, ¿cómo no me va a hablar a mí? ¿Cómo no me va a hablar? No importa lo que esté pasando, de todas maneras Dios habla. Es más, le voy a decir: usted ve a un asesino. Aquí no hay asesinos. Aquí no vemos asesinos, ¿verdad que no, hermano? Aquí no vemos asesinos. Espero que no. Pero si hay alguno o alguna, Dios le habla. Aunque haya agarrado de la cabeza al muerto y le cortó y la levantó y le dijo: ¿viste? Si se ríe en la cara ahí cortada, ya viste. Y le da una mordida. Aún así Dios le habla. Dios habla. Dios quiere tener relación con su pueblo. La segunda cosa que quiero compartir, el segundo eje, es que Dios, casi siempre en la Biblia encontramos que habla en el desierto. Quiero que vean conmigo unos versículos interesantes en Oseas capítulo 2. En Oseas capítulo 2 hay una palabra interesante. Si usted le pone atención, se va a dar cuenta que es interesante. A veces uno lee los versículos y no se detiene, pero mire este pasaje. Oigan lo que dice. 2 de Oseas y versículo 14. Dice: pero he aquí, yo la traeré. Oigan esto, pongan atención. El contexto de este libro de Oseas cuenta que Dios le dice a Oseas, ve. Y ya Oseas se había guardado solterón, así ya bien grande, se había cuidado, y él estaba esperando encontrarse su buena mujer. Pero resulta que llega la voz de Dios y le dice: Oseas, ve y te consigues vas a traerte una de allá del Colón. Pobrecitas esas mujeres, hermanos. A mí me da. Cuando yo paso por ahí, yo las veo. ¿O no las ven ustedes? No cierran los ojos. Yo las veo, hermanos, con lástima en mi corazón. Con lástima. ¿Por qué vamos a decir que cerramos los ojos? Yo las veo, pero honestamente a mí me dan lástima. Yo vi una mujer esta semana pasada que, hermano, unos voladitos aquí, estaba sentada casi desnuda. Yo sentí lástima. Sentí una gran lástima. Y ni siquiera bonita, pues toda fea, ¿verdad? Pero yo sentí una gran lástima en mi corazón por esa pobre mujer. Entonces Oseas le dice: ve y te traes una del Colón. ¿Ustedes creen que era fácil eso? Oseas va. Lo que está diciéndoles, no, esto todavía no. Va y la toma y se está con ella y le pega un hijo, y la mujer se le vuelve a ir y la va a traer. Ahora le dice: anda a traerla de nuevo, y la va a traer y le pega otro hijo, y la mujer se le vuelve a ir al Colón y le dice: anda a traerlo otra vez, y la va a traer y le pega otro hijo. Y al final viene la palabra del Señor, le dice: mira, le dice el Señor a Oseas, así soy yo con mi pueblo. Yo busco a mi pueblo. Pero va a haber un día, oigan, versículo que estamos leyendo, va a haber un día cuando yo la atraeré. Vea qué interesante. La voy a cortejar, la voy a traer y la llevaré. ¿A dónde? Yo diría: a la playa todavía, hermano. Pero la va a llevar al desierto, donde no hay agua, donde no hay nada. La va a llevar al desierto
Y es ahí donde viene esta idea de que Dios le habla a uno realmente segurito, que Dios nos habla en el desierto. Ahora, ¿por qué? Porque nos va a hablar en cualquier lugar, en abundancia, pero segurito que Dios nos va a hablar en el desierto. Cuando usted está pasando un desierto, honestamente tendría que ponerse un audífono en su espíritu, tal vez no en su oído, sino en su espíritu. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué le puedo llamar yo a esto? ¿Qué me estás queriendo decir? Porque uno normalmente solo piensa con los sentidos. Lo que me están diciendo, lo que me están haciendo, miren lo que están haciendo. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Y la gente cuando entiende, cuando abre su espíritu al hablar de Dios, va a entender lo que Dios está haciendo. Porque en el desierto es el lugar donde Dios sabe que nosotros vamos a estar atentos y le vamos a escuchar para decir: sí, Señor. Dice ahí: le hablaré a su corazón. Le hablaré a su corazón, versículo 15: y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará sus nombres. Esto lo podemos resumir en una palabra. La palabra es restauración. Dios dice: te voy a restaurar hasta la boca, tus pensamientos y tus palabras y todo, porque la palabra Baali significa uno que es amo, implica propiedad, implica esclavitud, y Baali es Baal, esclavitud de los Baales. Y ya no te llamaré Baali, sino que te llamaré Ishi. Ishi quiere decir comunión, afecto fraternal. Hermano, yo termino esta mañana este mensaje diciéndole a usted así, y a usted y a mí: ¿por qué nos irá a hablar el Señor? ¿Por qué nos irá a hablar el Señor? Yo no sé si el Señor a algunos de nosotros nos tiene que hablar por burros. Yo no sé si el Señor a unos de nosotros nos va a hablar para regañarnos, para corregirnos. Posiblemente a otros nos va a estar hablando para darnos una provisión. Posiblemente a otros el Señor nos va a hablar para decir: mira, tengo una promesa para vos inmensa. Pero te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar? Te va a hablar a tu espíritu, y tu espíritu lo va a captar, lo va a entender, lo va a recibir, y va a decir: bueno, yo quiero ser. Yo no sé si a otro le va a hablar por su soberbia, porque ya mostró que no quiere entender, y le va a hablar por su soberbia. Mire, hay gente a la que Dios le habla por su soberbia, a otros les habla porque tienen planes malos, a otros les habla porque tienen malas intenciones, a otros les habla porque lo andan persiguiendo, a otros les habla porque andan en malos pasos. Pero yo estoy seguro que Dios también habla cuando está dirigiendo, cuando está guiando. Yo no soy el gran espiritual, hermano. Yo nunca he fantaseado aquí en la iglesia. Yo nunca he fantaseado, porque no es cierto. Yo trato de ser auténtico, ¿verdad? No me van a escuchar a mí como hablando así como un súper espiritual, porque yo soy una persona normal, igual que ustedes. Lo único que yo sí creo que Dios a mí me dirige y me habla. Fíjense, yo he sentido la dirección del Señor en mi vida tan recta, tan clara, tan cristalina, tan transparente,
Y voy a decir esto, posiblemente hay cosas en las que Dios me habla y yo me hago el Balaam. Posiblemente, pero lo que pasa es que no entiendo qué es lo que me está faltando. Me está faltando afinación espiritual. Me está faltando sensibilidad. Me está faltando capacidad para entender lo que el Señor quiere. Y si una persona puede tener la capacidad de entender lo que Dios quiere y vive como Él quiere, ay, hermano, ya la hizo. Esa es la palabra, ya la hizo. Ya la hizo. Pues, si usted sabe que está haciendo las cosas como Él está hablando a su corazón, usted ya la hizo, hermano. Posiblemente habrá gente que no le va a entender, pero ¿a usted qué le importa? Usted sabe que Dios le está hablando y usted está siguiendo el camino de Dios. Cierre sus ojitos esta mañana y digámosle al Señor que nos hable, pero que nos vamos a preparar para escuchar indicaciones de sus promesas. Dígale al Señor, yo quiero preparar mi espíritu para oír indicaciones.